La semana pasada hice un video que fue un poco innecesariamente largo y luego esta semana estoy haciendo un video sobre cada país europeo, porque ¿por qué no? Europa tiene alrededor de 50 países y cada uno de ellos tiene un tamaño específico, por supuesto, pero en un momento de la historia, la mayoría de ellos eran considerablemente más grandes de lo que son hoy. Algunos de ellos eran enormes como Bulgaria, que es bastante pequeña hoy en día con alrededor de 110.000 kilómetros cuadrados, pero solía ser gigantesca en el siglo IX con su imperio balcánico, que se extendía al menos 400.000 kilómetros cuadrados, conquistando varias tierras a lo largo de los Balcanes, ocupando países modernos enteros como Rumania, Moldavia, Serbia, partes de Hungría, Grecia, incluso extendiéndose hasta Ucrania. Las conquistas bizantinas y otomanas lo redujeron y Bulgaria perdió la mayoría de sus tierras, y al igual que ella, muchos países pasaron por procesos similares. Así que en este video vamos a echar un vistazo a cada país europeo en su máxima extensión. Empezando con Albania, su superficie actual es de solo aproximadamente 28.000 kilómetros cuadrados. Sin embargo, su mayor extensión moderna fue durante su breve independencia en 1912, cuando incluía partes del Kosovo moderno y del oeste de Macedonia del Norte. No lo mantuvieron por mucho tiempo. Poco después, la Conferencia de Londres de 1913 dibujó oficialmente las fronteras modernas de Albania, devolviendo Kosovo a Serbia en ese momento, y Macedonia Occidental a Serbia y Grecia. Albania también perdió la región del Epiro del Norte, reclamada también por Grecia, y por lo tanto hoy es un poco más pequeña de lo que era antes. Y ya que estamos aquí en la región, tal vez podamos mencionar a Kosovo de inmediato. Es un país muy reciente, por lo que es esencialmente tan grande como siempre lo fue. Supongo que podrías conectarlo con el antiguo reino de Dardania, que estaba centrado alrededor del Kosovo moderno en el siglo IV a.C., pero podría ser un poco forzado. Lo siguiente es Andorra, que de manera similar es tan grande como siempre ha sido. Fundada como una coprincipado en 1278, el pequeño y montañoso país siempre ha tenido el mismo tamaño de solo 468 kilómetros cuadrados. Pero a continuación tenemos uno grande y uno de los mejores ejemplos para estas comparaciones de extensión máxima a tamaño moderno, Austria. Su tamaño actual es de 83.879 kilómetros cuadrados, pero solía ser mucho más grande. El Imperio Austrohúngaro, que existió desde 1867 hasta 1918, cubría más de 676.000 kilómetros cuadrados. Y aunque quisiéramos argumentar que la mayor parte de eso era el reino de Hungría dentro del imperio, el imperio austriaco solo incluía a Austria propiamente dicha, Chequia, Galicia, Tirol, Eslovenia y partes de Croacia. Antes de eso, la monarquía de los Habsburgo controlaba aún más tierras, incluyendo España y partes del Sacro Imperio Romano en varios momentos. Los Habsburgo ganaron territorios a través de matrimonios dinásticos, diplomacia y guerras, controlando gran parte de Europa central y oriental. Tras la Primera Guerra Mundial, se disolvió el Imperio Austrohúngaro. Austria se transformó en una pequeña república y nunca recuperó su antigua grandeza. Continuando con las B tenemos a Bielorrusia. Su tamaño actual es de 207.000 kilómetros cuadrados, pero nunca ha sido realmente más grande. Bielorrusia como concepto fue creada después de la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Antes de eso había sido parte de otros grandes estados en la región como la mancomunidad polaco-lituana, pero Bielorrusia no es ni polaca ni lituana, por lo que atribuirle ese tamaño sería incorrecto en mi opinión. El único estado medieval al que podría rastrearlo es al Principado de Polotsk, que existió en parte de la Bielorrusia moderna, pero era más pequeño que el país moderno. En cuanto a Bélgica, su tamaño actual es de alrededor de 30.000 kilómetros cuadrados. Bélgica nunca fue más grande dentro de Europa. La única excepción a esa afirmación son los territorios que poseía Bélgica durante su revolución para separarse de los Países Bajos, manteniendo brevemente Luxemburgo y Limburgo holandesa durante la guerra. Sin embargo, el imperio ultramarino de Bélgica alcanzó su punto máximo a principios del siglo XX, con el Estado Libre del Congo con 2.3 millones de kilómetros cuadrados. Pero mi punto aquí no es incluir imperios coloniales, porque eran precisamente eso, colonias, no partes integrales de este país. Así que por el bien de este video y este concepto de mayor extensión, nos vamos a ceñir a la Europa continental. Lo siento, Portugal, pasamos a Bosnia y Herzegovina.
El país actual tiene unos 51.000 kilómetros cuadrados, pero el reino medieval de Bosnia, que existió en el siglo XIV, también cubría partes de Croacia, Serbia y Montenegro. Sin embargo, su mayor extensión no duró mucho tiempo. Los otomanos conquistaron Bosnia en 1463, incorporándola a su imperio. Posteriormente formó parte de Yugoslavia hasta lograr su independencia con sus fronteras actuales. Incluso se podría argumentar que hoy en día la verdadera Bosnia solo es en realidad la mitad del país, con la Srpska controlada por los serbios ejerciendo un gobierno de facto en la otra mitad. Ya cubrimos Bulgaria al inicio, así que ahora podemos avanzar hacia los mares empezando con Croacia. El tamaño de Croacia hoy es de 56.594 kilómetros cuadrados, pero su mayor extensión fue hace cientos y cientos de años. El reino de Croacia en los siglos XI y XI-XII, que era independiente antes de unirse a Hungría. Controlaba Dalmacia y partes de Bosnia. Luego perdió su influencia debido a la toma de control de las potencias vecinas, como los Habsburgo, los húngaros y los otomanos. Técnicamente fuera de la Europa continental, pero en el continente de Europa se encuentra la isla de Chipre. Su tamaño oficial actual es de 9.251 kilómetros cuadrados, pero se podría argumentar que es menos, aproximadamente la mitad, ya que el estado separatista del norte de Chipre turco ocupa la mitad de la isla. Pero entre los siglos XII y XV tenían más tierra. No solo controlaba toda la isla, sino también algunos pequeños territorios en la costa de Medio Oriente. Fue gobernado por la dinastía Lusignan después de que los cruzados tomaron la isla del Imperio Bizantino en 1191. Fue conquistada por los otomanos en 1571. Con Chequia inmediatamente pensamos en Checoslovaquia, que era más grande. El tamaño actual del país es de 78.000 kilómetros cuadrados, mientras que la Unión era de 140.000. Sin embargo, creo que su mayor extensión fue durante los siglos XIII y XIV, cuando el reino medieval de Bohemia poseía la Chequia propiamente dicha, además de tierras en lo que ahora es Austria al sur y Alemania al norte. En cuanto a Dinamarca, su tamaño actual, de 42.933 kilómetros cuadrados, parece bastante pequeño cuando lo comparamos con la mayor extensión de la Unión de Kalmar, que existió entre 1397 y 1523. Unió a Dinamarca, Noruega, Suecia, Islandia y Groenlandia. Fue logrado por la reina Margarita XII de Dinamarca y controló un territorio de más de 2.8 millones de kilómetros cuadrados. Suecia abandonó la Unión en 1523. Dinamarca perdió Noruega a favor de Suecia en 1814, pero retuvo Groenlandia y las Islas Feroe hasta hoy. Y continuará haciéndolo porque no están a la venta. Estonia y Letonia en realidad deberíamos cubrir juntas, porque su mayor extensión en el pasado ocurrió cuando los dos países estaban unidos, o más bien las dos regiones. Estonia tiene 45.000 kilómetros cuadrados hoy. Letonia es un poco más grande, con 64, pero solían ser más grandes, ambos, si no por otra razón porque existían juntos a través de la Confederación Livonia medieval que se extendía por estas dos regiones bálticas. Finalmente fue absorbido por Polonia, Lituania, Suecia y más tarde Rusia. Recuperaron la independencia en 1918 y nuevamente en 1991. Creo que debemos interrumpir un poco más el orden alfabético, ya que estamos aquí, bien podríamos cubrir Lituania. Su tamaño actual es de 65.300 kilómetros cuadrados, pero su mayor extensión, el Gran Ducado de Lituania en los siglos XIV a XVI, era de 132.000 kilómetros cuadrados. Luego se unió a Polonia en la mancomunidad polaco-lituana, que ocupaba un gigantesco millón de kilómetros cuadrados. Finalmente se debilitó y fue dividida entre Rusia, Austria y Prusia. Y diría que también es la mayor extensión de Polonia misma, aunque en otros puntos de la historia también fue más grande de lo que es hoy. Por ejemplo, la Polonia de entreguerras tenía 387.000 kilómetros cuadrados, era ligeramente más grande que la moderna, que solo tiene 322. El caso de Finlandia no es tan notorio como el de Polonia, pero también solía ser un poco más grande. Su tamaño actual es de 338.000 kilómetros cuadrados, pero también solía controlar una parte más grande de Karelia, Sala y Petsamo en el norte. La guerra de invierno contra los soviéticos en 1939 provocó pérdidas territoriales para la Unión Soviética, que no se recuperaron cuando colapsó en 1991. Pero con Francia volvemos a un caso de un contraste gigantesco.
Su tamaño actual ya es bastante grande, con 551.000 kilómetros cuadrados, pero durante el siglo XIX, cuando Napoleón conquistó la mayor parte de Europa, el control territorial directo e indirecto de Francia creció mucho, posiblemente hasta 860.000 kilómetros cuadrados, gobernando España, Italia, Benelux, Alemania Occidental y Polonia. La derrota de Napoleón en 1815 puso fin a su dominio europeo y devolvió a Francia a sus fronteras actuales. Alemania es otro país grande, con una superficie de 357.000 kilómetros cuadrados. Alemania era más grande entre 1871 y 1918 bajo el Imperio Alemán, controlando más territorios en Europa antes de perderlos tras la Primera Guerra Mundial. No obstante, su máxima extensión territorial ocurrió durante el Tercer Reich en 1942 en la Segunda Guerra Mundial. Controlaba casi toda Europa, exceptuando Reino Unido, estados neutrales como Suiza, Portugal, España y Suecia y otros aliados. El control directo de su territorio era de unos 633.000 kilómetros cuadrados, que perdieron completamente después de la guerra. Al sur, también empezando con G, está Grecia. Actualmente, con 131.000 kilómetros cuadrados, es un poco difícil elegir a qué antiguo estado deberíamos observar cuando se trata de medir la mayor extensión de una nación griega. Supongo que sería el Imperio Bizantino o tal vez el Imperio de Alejandro Magno con sus impresionantes 2 millones de kilómetros cuadrados, aunque muchos afirman que Alejandro era macedonio, atribuyendo su estatus de predecesor a la Macedonia del Norte, que ahora solo tiene 25.000 kilómetros cuadrados. Este es un punto de gran disputa entre macedonios y griegos, que tienen su propia región de Macedonia, posiblemente más conectada con el reino original de Alejandro. Supongo que la mayor extensión de la Grecia moderna, técnicamente, fue en 1920 con el Tratado de Sèvres, que le otorgó Tracia y partes de Turquía, pero este control nunca se materializó. Así que supongo que también podríamos decir que Grecia ahora está en su mayor extensión territorial. Sin embargo, Hungría es otro ejemplo fascinante de un país que objetivamente solía ser mucho más grande. Hoy tiene 93.000 kilómetros cuadrados, pero el reino medieval de Hungría se extendía sobre la Hungría moderna, Eslovaquia, Croacia y partes de Rumania, Ucrania, Serbia y Austria, y controlaba la mayoría de estas tierras dentro del Imperio Austrohúngaro hasta el final de la Primera Guerra Mundial. El Tratado de Trianón en 1920 redujo Hungría en aproximadamente 2/3, perdiendo Eslovaquia, Transilvania y Croacia. Islandia, como es el caso con casi todas las islas, es tan grande como siempre ha sido, controlando la totalidad de su isla con 103.000 kilómetros cuadrados. Y el caso de Irlanda como una isla compañera es bastante similar. Hoy no posee toda Irlanda, pero solía hacerlo antes del dominio británico. Había un único Reino Unido de Irlanda en el siglo XII. Su tamaño actual es de 70.000 kilómetros cuadrados, pero la isla entera es más grande con 84.000, así que supongo que solía ser un poco más grande. El caso de Italia es similar al de Grecia, y necesitamos remontarnos hasta la antigüedad, hasta un estado predecesor discutible para encontrar el mayor contraste. Su tamaño actual es de 300.000 kilómetros cuadrados. Se podría argumentar que su mayor extensión fue el Imperio Romano en su apogeo en el siglo II de Puntecristo, cuando controlaban gran parte de Europa, pero realmente los romanos fueron un predecesor directo de la Italia moderna. Creo que una comparación justa sería mirar el tamaño del reino de Italia en el siglo XX antes de perder sus tierras conquistadas al final de la Segunda Guerra Mundial. Llegaron a poseer Córcega, parte del sur de Francia, Istria, Trieste, parte de Dalmacia y Albania. ¿Recuerdas cómo Polonia fue dividida entre sus vecinos? Pues Luxemburgo, el siguiente país en nuestra lista, también lo fue. Hoy en día, Luxemburgo es bastante pequeño, con solo 2.500 kilómetros cuadrados. Sin embargo, era mucho más grande en el siglo XIV como un poderoso ducado en el Sacro Imperio Romano, de hecho, más de 3 veces más grande de lo que es actualmente con más de 10.000 kilómetros cuadrados. Finalmente perdió esa tierra a favor de sus vecinos Francia, Bélgica y Alemania. Malta, otra isla, también se encuentra en su extensión actual y máxima posible de 316 kilómetros cuadrados. Moldavia solo tiene 33.846 kilómetros cuadrados hoy, pero el Principado de Moldavia era más grande en la Edad Media, incluyendo pequeñas partes de la moderna Rumania y Ucrania, esencialmente duplicando su territorio moderno. Luego fue absorbida por el Imperio Otomano, Rusia, Rumania, logrando la independencia con un tamaño menor. Mónaco fue más grande en el pasado, pero cedió territorio a Francia para mantener su independencia. Hoy solo tiene 2 kilómetros cuadrados.
Curiosamente, han estado utilizando algunas técnicas de recuperación de tierras y expandiéndose más hacia el Océano Mediterráneo, por lo que su mayor extensión puede estar aún por venir. Montenegro es otro país súper pequeño, con solo 13.800 kilómetros cuadrados, pero es tan grande como siempre ha sido. En el pasado, Guatemala tuvo periodos como Estado soberano, con territorios más reducidos. Y los Países Bajos también tuvieron un gigantesco imperio colonial, pero eso no cuenta aquí. En Europa, su mayor extensión fue cuando gobernaba Bélgica y Luxemburgo bajo el Reino Unido de los Países Bajos en 1813. Ese tamaño de 76.000 kilómetros cuadrados de todo el Benelux se redujo entonces a los actuales 41.000 después de que los otros dos países obtuvieron la independencia. Noruega es otro país de tamaño decente, 385.000 kilómetros cuadrados. Se podría decir que su mayor extensión se alcanzó en distintos momentos, como la Unión de Kalmar o las uniones con Dinamarca y Suecia, pero Noruega no lideraba ninguna de ellas. Y por lo tanto, diría que su verdadera mayor extensión llegó bajo el reino medieval de Noruega en el año de 1263, cuando poseían Groenlandia, Islandia, parte de la península de Kola en Rusia, así como el norte de Escocia, lo que los llevó a alrededor de 750.000 kilómetros cuadrados. En cuanto a Portugal, mantener los imperios coloniales fuera de esto realmente les perjudica, porque básicamente hemos tenido la misma frontera desde el siglo XIII con un tamaño de 92.000 kilómetros cuadrados. Supongo que la mayor cantidad de tierra extra que podríamos incluir en Europa es la región de Olivenza, conquistada por los españoles y mantenida ilegalmente por ellos hasta el día de hoy. Rumania es otro país grande, con 238.000 kilómetros cuadrados. Sin embargo, a principios del siglo XX, después de la Primera Guerra Mundial, existía la Gran Rumania, que era más grande e incluía Moldavia, Besarabia y parte de lo que ahora es Bulgaria. Perdió territorios ante los alemanes y soviéticos durante la Segunda Guerra Mundial, recuperando algunos al final de la guerra, pero no tantos como antes. Rusia ya es el país más grande del mundo hoy en día, pero solía ser un poco más grande. El Imperio ruso controlaba aún más territorio, especialmente en Europa y también Alaska en Norteamérica. San Marino ha tenido siempre el mismo territorio de solo 61 kilómetros cuadrados, sin aumentarlo ni perderlo, siendo una pequeñísima república. No obstante, Serbia es un caso distinto, parecido al primer ejemplo de Bulgaria. Su extensión actual es de 88.000 kilómetros cuadrados, pero en muchas ocasiones, a lo largo de su historia, ha sido mayor. Ni siquiera tienes que retroceder mucho. En 1992 tenían Montenegro y Kosovo, pero su mayor extensión fue el Imperio Serbio, que existió en 1346, que controlaba Serbia, Macedonia, Montenegro, Albania y partes de Grecia y Bosnia. Serbia fue una parte clave de Yugoslavia desde 1918 hasta 1992, que era mucho más grande que el país actual, pero otros países que lo conformaban finalmente obtuvieron su independencia. Eslovaquia solo obtuvo la independencia en la historia moderna, siendo parte de Hungría desde aproximadamente 1895. Su tamaño actual es de 49.000 kilómetros cuadrados, la mayor extensión del país hasta ahora. Podemos incluir a Checoslovaquia, pero no estaba a cargo de la unión entre ambos países. Si acaso, estaba bajo un control más fuerte de Chequia. Y la vecina y similarmente nombrada Eslovenia tiene una situación similar. Con 20.000 kilómetros cuadrados, el único estado más grande que encontré fueron las provincias ilíricas, un estado títere napoleónico de 1809. Su capital, Laibach, ahora es Ljubljana en Eslovenia. Abarcaba áreas de Italia, Croacia y Austria. Pero es un poco discutible si podríamos considerar esto un estado predecesor esloveno. Fue más bien una creación napoleónica, pero le siguió otro ejemplo muy grande que es España. España es bastante grande hoy en día, con 500.000 de kilómetros cuadrados. Por supuesto, era gigantesca en el extranjero con su imperio colonial, ocupando la mitad de América del Norte y del Sur, además de Cuba, un montón de otras islas y las Filipinas. Pero incluso en nuestro restringido universo del continente europeo, también era bastante más grande de lo que es ahora en muchos puntos. En 1600 España controlaba territorios adicionales de Portugal, las dos Sicilias, Cerdeña y otros en los Países Bajos, Francia e Italia del Norte, adquiridos principalmente a través de uniones dinásticas. Se podría argumentar que el imperio de Carlos V fue incluso más grande unos años antes, en 1544, también conocido típicamente como el Imperio Habsburgo, que además de esos territorios que acabamos de mencionar, también técnicamente gobernaba sobre todo el Sacro Imperio Romano, con un gobierno directo adicional sobre Austria, Bohemia, partes de los Países Bajos borgoñones.
Otro gran ejemplo de contraste en el tamaño del territorio es Suecia. Hoy Suecia tiene 450.000 kilómetros cuadrados. Sin embargo, el imperio sueco del siglo XVII también controlaba Finlandia, Estonia, Letonia e incluso partes de Alemania, Polonia y Rusia. Conquistó gran parte de ello durante la Guerra de los 30 años y las guerras con Polonia y Rusia, pero lo perdió mayormente en la Gran Guerra del Norte en 1721. Mantuvieron Finlandia hasta 1809, luego ganaron Noruega en 1814 como reemplazo, perdiéndola también en 1905, alcanzando su tamaño actual mucho menor del que solían tener. Suiza nunca fue mucho más grande de lo que es ahora, con 41.000 kilómetros cuadrados, y ha mantenido fronteras estables desde el final de las guerras napoleónicas en 1815. Sin embargo, en algún momento de su existencia, cuando todavía se estaba expandiendo desde los primeros grupos de cantones que comenzaron a unirse en 1385, sí tenía algunos estados asociados fuera de las fronteras actuales, como la ciudad francesa de Mulhouse, además de algunos de sus estados miembros que antes tenían territorios más grandes, como el cantón de Crisón, que se extendía hasta la Italia moderna alrededor de 1512. Acercándonos al final de nuestra lista tenemos a Ucrania. Su tamaño actual es de 600.000 kilómetros cuadrados, incluyendo los territorios ocupados por el enemigo. Su mayor extensión podría ser la de la Rus de Kiev, que existió entre los siglos IX y XIII y controló gran parte de Europa Oriental. Luego fue disuelta tras las invasiones mongolas, pero podría ser incorrecto llamar a la Rus de Kiev como un solo estado. Aunque en cierto modo comenzó como tal, era más bien una agregación de principados. Su extensión total era de alrededor de 1.300.000 kilómetros cuadrados. Finalmente, el Reino Unido. Su tamaño actual es de 243.000 kilómetros cuadrados, mientras que el Imperio Británico, que alcanzó su máximo en los años 1920, fue el más grande de la historia, cubriendo 35.500.000 kilómetros cuadrados. No incluimos imperios coloniales aquí, por lo que esta es la mayor extensión del Imperio Británico. Dentro de Europa tendría que ser cuando tenían todo Irlanda. Solo expandiendo su territorio un poco, sin embargo, podríamos observar a Inglaterra individualmente y volver al Imperio Angevino en 1190, cuando gobernaban Inglaterra, partes de Gales e Irlanda y básicamente la mitad de Francia. En el oeste, Aquitania, Bretaña, Normandía y algunas regiones más, por lo que eso es cada país europeo en su mayor extensión. ¿Notaste algún error y también te gustaría ver a alguno de estos países volver a su tamaño más grande? Déjame saber en los comentarios. Muchas gracias a mis patrocinadores por apoyarme en Patreon. Voy a subir todos los mapas que utilicé para este video a Patreon en alta resolución. Así que no sé si quieres imprimir un mapa de Serbia en su máxima extensión para colgar en tu pared, puedes unirte a nuestra comunidad allí apoyando el canal y obteniendo eso también. Si no, espero que hayas disfrutado solo viendo el video. Y te veré la próxima vez para más conocimiento general. La taza de Moomin de hoy es, creo, una repetición. Es esta de una niña con una sartén en la cabeza y luego parece que tiene un orbe brillante y luego algunos botones. Tal vez se encontró un palantir y está mirando dentro de la cabeza de Sauron o algo así. Oh, y ella está sosteniendo otra. Tiene como una bola de cristal en una mano y luego simplemente se aleja porque me escuchó decir todas estas tonterías.